Estimados participantes, sean bienvenidos a la unidad temática 3, criterios para la evaluación en comunicación y lenguaje. En esta unidad vamos a ver cosas muy interesantes, como evaluar las habilidades lingüísticas. Bueno, para esto tenemos que hablar de Popper. Popper establece 3 requisitos para lograrlo. Primer requisito, coherencia. Segundo requisito, consistencia. Tercer requisito, compatibilidad. Agrega Gutiérrez Cerda a esto que estos requisitos pueden ser consolidados a través de la triangulación. Vamos a empezar desarrollando cómo evaluamos el hablar. Para evaluar el hablar es importante mencionar y desarrollar los tópicos trabajados y propuestos por Daniel Cassani. Daniel Cassani nos dice que debemos evaluar el procedimiento de cómo llegaron los estudiantes a resolver un reto o solucionar una tarea o un problema, más que consolidarnos en simplemente el resultado obtenido. Es importante utilizar las microhabilidades de comprensión oral. Evaluar el escuchar. Para lograr esto es importante introducir el tema del texto de forma clara, concreta y correcta. Presentar una situación problemática. Puedes utilizar un audio o un audiovisual para que los estudiantes puedan escuchar una narrativa. Posteriormente, dar la tarea de forma concisa y clara y hacerles escuchar a los estudiantes un determinado discurso. Posteriormente, los estudiantes deben escribir sus respuestas y comparar en parejas o en pequeños grupos. Finalmente, debemos hacer hincapié en la narrativa del audio para poder resaltar los elementos importantes y considerar y lograr así la competencia propuesta por el docente. De esta manera, como ejemplo concreto, podemos evaluar el escuchar, es decir, no centrarse simplemente en lo que el docente tiene para esa clase, sino además escuchar lo que los estudiantes llevan y tienen para aprender o vincular con lo que tú tienes preparado para ellos. Evaluar el escribir. También Daniel Cassani nos sugiere muchos elementos a considerar cuando evaluamos la escritura de un texto. ¿Qué debemos considerar? Primero debemos corregir solo los errores más importantes. Debemos además fomentar la autocorrección y la colaboración entre pares, entre estudiantes, entre amigos. Decir que los errores, el maestro debe decir los errores, pero no debe corregir. La tarea de corregir o de mejorar o de perfeccionar es un rol que el estudiante debe hacer. La corrección y fluidez se va a dar en función a cómo el estudiante logra hacer de manera más flexible todos los comentarios que el educador realiza en función a un texto, a algo que ha producido o ha escrito. Es importante medir ese grado de corrección. De forma excesiva podemos afectar en la poca confianza que el estudiante puede tener, y de manera constante y continua podemos cortar la inspiración o el flujo expresivo de los mismos. Por lo tanto, es importante también considerar todas las microhabilidades psicomotrices y cognitivas que Daniel Cassani tiene preparado para nosotros y poder evaluar de manera correcta y sucinta la escritura. Evaluar la lectura. ¿Cómo evaluamos la lectura? Los principales puntos a tener en cuenta en la autoevaluación de una escritura, principalmente, 1. Debemos escoger la velocidad adecuada de la misma.
según el objetivo que pretendemos lograr y de acuerdo al texto elegido. También debemos elegir las microhabilidades apropiadas en función a la situación, como por ejemplo la anticipación, una lectura atenta, la inferencia, entre otros. Debemos detectar las incoherencias de significado o esas deficiencias de comprensión que muchas veces no nos permiten comprender el desarrollo de todo el contenido y poder así resolver las estrategias planteadas. Para esto es importante considerar las técnicas de evaluación. Primera técnica, las preguntas. Preguntas concretas, claras, precisas, el relleno de espacios en blanco, la formación de parejas para trabajar un determinado desafío, la transferencia de información, el marcado de texto. Podemos utilizar también muchos juegos lingüísticos. ¿Para qué? Para posteriormente recomponer el texto, poder compararlo y poder crear así o producir títulos y resúmenes originales. En este proceso tenemos el autodiagnóstico, la metacognición y la autoevaluación. Al ser la evaluación un proceso de partida, fin y de retroalimentación para cualquier proceso de aprendizaje, el autodiagnóstico, la metacognición y la autoevaluación son vitales para la actualización constante y producción intelectual. Por lo tanto, es responsabilidad de cada uno de nosotros elegir bien el tipo de instrumento a evaluar y los criterios que nos van a permitir llevar adelante una mejora constante en el proceso de ayuda al educando. Les agradezco mucho por acompañarme en esta unidad temática.